Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah nos ha permitido un día más. Inshallah, quiero continuar con la plática que estaba dando respecto a Jesús en el Islam. Estuve explicando que Jesús, alayhi salam, la paz esté con él, en el Corán es referido clara y rotundamente como el Mesías. Y estaba explicando sobre Jesús, sobre los milagros que hizo, sobre la familia Ali Imran, la familia de Jesús, que era parte de Zacarías, que era Juan Bautista, Yahya, Elizabeth, Ana, este, y esa familia bendita y lo que significaba realmente para los judíos. eh, la gente de la familia de Imran, ¿no? Y la gente que cuidaba el templo, ya hablé un poco de ese tema sobre Jesús. Inshallah quiero continuar el tema. Quiero recalcar para los cristianos que nos están viendo que para nosotros los musulmanes Jesús es una figura central y va a retornar. Y no hubo profeta entre Mohammed sallallahu alaihi wasallam y Jesús. O sea, creemos que fue una continuación de un mensaje y parte de la edificación de lo que se llama nubuwa, del mensaje divino de Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene un plan y está ligado. Todo está ligado en el sentido que es un mensaje profético. Mohammed sallallahu alaihi wasallam dijo, yo solo soy la última piedra en una edificación, la edificación de los profetas. O sea, los profetas fueron edificando y Mohammed sallallahu alaihi wasallam es la piedra, es la última piedra en la edificación, lo que le da sentido a todo el contexto profético. O sea, el Corán es un mensaje que hace referencia, mucha referencia a Noé, ¿no? Y todo lo que pasó con Noé y los descendientes de Noé, y luego con Ibrahim y Abraham y los hijos de Abraham, y luego los hijos de Isaac y los hijos de las 12 tribus, o sea, las 12 tribus de Israel y lo que pasó, y Moisés, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona a Moisés, es el profeta más mencionado en el Corán, todo sobre Moisés y más, ¿no? Y sobre el rey David y Suleimán, Salomón y lo que pasó con Israel posteriormente, hasta la venida de Jesús. Y Allah se refiere a Jesús como el Mesías, al Mesías, el Mesías. Y hay que recalcar aquí que los judíos están esperando y llevan siglos esperando a un Mesías. Ahora el Mesías, ya expliqué el video pasado lo que para ellos significa el Mesías, que es muy importante entender. Y coincide perfectamente con el entendimiento que los musulmanes tenemos del Mesías. Eh, Sin embargo, nosotros afirmamos que el mensaje de Jesús como el Mesías apenas empezó, pero algo que los judíos no logran entender, aparte de la teología cristiana, o sea, en el diálogo cristiano judío. O sea, los judíos dicen es que los cristianos preguntarían, bueno, es que ustedes judíos, ¿por qué no aceptan a Jesús como el Mesías? Dicen, es que el concepto que ustedes tienen de Mesías es erróneo y ahí se van. Pero nosotros, el concepto que nosotros tenemos del Mesías no es erróneo.
O sea, nosotros no decimos que Jesús es Dios, ni hijo de Dios, ¿no? Pero sí decimos que nació de una virgen, de María. Eso es algo que a ellos les cuesta trabajo de entender. Pero muchos judíos en la época de Jesús lo entendieron. Entonces, ¿por qué los judíos de hoy están tan confundidos? Yo dije varias cosas en el video pasado que pueden aclarar esos temas. Pero lo importante aquí entender es el rol que jugó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para preparar la venida del Mesías. Porque los judíos, como les confirmé la vez pasada, tienen para los judíos, este, tiene que ser un líder musulmán, o sea, creyente que siga la ley, o que siga la ley, eso significa Islam, ¿va? Hay que ver el primer video de esta serie de introducción al Islam. O sea, tiene que ser obediente a Dios, muslim, que siga la ley. Eso es algo fundamental. Pero para ellos también fundamental es el templo. O sea, ellos creen que todos van a llegar a adorar y a reconocer al Dios de Israel, al templo. Entonces les decía que esta profecía está en parte ya predeterminada por Allah subhanahu wa ta'ala por medio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sabemos, creemos nosotros como musulmanes que Jesús va a reconocer, cuando regrese va a reconocer varias cosas, ¿no? Va a reconocer a los musulmanes como creyentes, ¿no? Y eso lo va a aclarar a los cristianos y a los judíos, después de que ellos también reconozcan, no todos los musulmanes, no todos los creyentes, pero ya después de que exista la paz, porque va a haber una guerra y Jesús va a va a disolver al Mesías falso, va a terminar con las fuerzas del Mesías falso y ya va a haber mucha paz. Tanta va a ser la paz, como dice el Islam y como dicen los judíos, de la misma forma, que la oveja va a jugar con el lobo, ¿no? Va a haber muchísima paz. Y va a establecer Jesús un reino, así como lo que estaban esperando los judíos. O sea, un reino en esta tierra, pero con esperanza en el más allá, como dicen los cristianos. O sea, no es... o sea, Jesús no ha terminado su, su mensaje, ¿no? Pero el mensaje de Jesús es por orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y va a jugar un rol muy importante en los últimos días. Nosotros creemos que Jesús fue levantado en carne y hueso, o sea, vivo, hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y creemos que va a descender vivo. Ahora, los judíos sí tienen un problema con eso, pero ya son interpretaciones que ellos le dan. Y tienen un problema porque siempre, y es una prueba, una fitna, porque todos los pueblos serán probados. Yo creo la prueba más grande para los judíos fue precisamente su Mesías y su obstinancia, su aferramiento a la cuestión de los lineajes sanguíneos. Porque ellos insisten que tiene que ser de la familia de David. Y es una prueba Jesús, porque Jesús no tuvo progenitor. O sea, Jesús nació sin que ningún hombre tocara a su madre. Entonces, Jesús no tiene progenitor, ¿no? Los cristianos trataron de meter la figura de, de José, eh, esta figura que ellos asocian como esposo de María. Nosotros no afirmamos eso como musulmanes. Nosotros afirmamos que Jesús era una mujer súper bendita, ¿no? La mejor del mundo, como Allah dice en el Corán, y que recibió la orden de Allah que iba a tener un hijo por el ángel Gabriel, igualito como dice
Lucas, pero sin, no hubo nada de confusión en ese sentido, porque era virgen. Y creemos que, que los judíos, al conocer que ella era una buena mujer, que era una mujer dedicada al templo, porque era conocida entre la familia de Imran, y los judíos al ver que tenía ya un hijo que nació milagrosamente, los judíos empezaron a decir, pero ¿cómo tienes tú un hijo si tu papá era bueno? O sea, no. Entonces ella hizo un voto de silencio, no hablaba y nomás apuntaba hacia el niño. Y nosotros creemos que Jesús hablaba de la cuna, ¿ok? Eso es un milagro, como la mesa servida que bajó del cielo. O sea, el Corán afirma más milagros de los que afirma, de los que afirma la cristiandad. Ahora es bien importante entender una cosa respecto a Jesús. Eh, Jesús es, eh, es confirmado por los musulmanes en todos los sentidos que dicen los judíos respecto a la ley y a la continuación y al Mesías. O sea, porque nosotros como musulmanes no rechazamos el culto en el templo, no decimos que abrogó nada, al contrario, afirmamos, como dicen los judíos, que el Mesías no va a venir a abrogar nada, ¿no? Y al contrario, o sea, Jesús vino a imponer la ley. O sea, yo no vengo a remover la ley, ¿no? O sea, él venía a afirmar la ley. Y sus sermones, por ejemplo, el famoso Sermón del Monte, afirma esto, decía que no tenga la rectitud de un fariseo. O sea, seguir la ley para Moisés, para Jesús, él decía, yo no vengo a abrogar la ley de Moisés. Y esto es lo que un argumento que de los judíos, de que Jesús o el Mesías, o sea, el Mesías no puede negar la ley. Entonces, nosotros sí afirmamos en ese aspecto de los judíos, que efectivamente Jesús no vino ni cuando regrese va a abrogar la ley. Y afirmamos que lo que esperan los judíos de un Mesías es el concepto que nosotros tenemos. Lo que difiere es respecto a la diferencia con los judíos es respecto a la segunda venida y porque ellos dicen es que nunca no está mencionado que va a haber una segunda venida. Bueno, es que son interpretaciones que ellos le dan, pero como les digo es una prueba para los judíos el Mesías. O sea, nosotros también tendremos y tenemos como umma nuestras pruebas. Pero la prueba de los judíos, ya como el último gran prueba que tuvieron, y no pasaron por muchas pruebas los judíos, ¿no? Y por eso los judíos tienen problemas, pero uno de los grandes pruebas es Jesús, porque ellos tenían un asunto que iban incrementando a través de los siglos respecto al linaje, o sea, quién sí es judío y quién no es judío, ¿no? Quién sí es descendiente de Jacobo y cuáles son las mejores de las 12 naciones. Y por eso es que las 12 naciones eh, judías, o sea, las 12 naciones descendientes, las 12 tribus, porque Judea era una, ¿no? Ya expliqué, hay que ver los videos anteriores, cuando se separó después de David justamente y de Soleimán, no reconocieron los judíos al hijo de Soleimán, de Salomón, y 10 tribus se fueron al norte de, de Jerusalén, arriba, lo que era, y fueron conquistados por los asirios y se perdieron 12 tribus. Que se perdieron 10 tribus, no se sabe con exactitud cuántas tribus, pero se dice que se perdieron 10 tribus. Algunos dicen que fueron 8, algunos dicen que fueron 11, pero se perdieron. O sea, se asimilaron, o sea, la Biblia habla de esto.
y que adoraron a Baal. El Corán habla de esto. Y fueron destruidos por su shirk. Pero permaneció la tribu de Judea, la de Benjamín y los levitas. Y de ahí empezaron también su cuestión sanguínea. Pero los judíos de hoy no tienen esa relación sanguínea, ¿no? O sea, es muy difícil que me diga un judío hoy que él es legítimamente un descendiente de David. Entonces ese es un problema que ellos tienen, que tendrán que resolver. Es una fitna tremenda para ellos, porque no hay nadie que pueda. Entonces tendrá que pasar así como un milagro, o alguien que se autoproclame y que diga, pues yo soy del linaje, pero ¿cómo lo va a comprobar? Pues está muy difícil porque no tienen esa tradición de seguir y que tengan evidencias claras de que son descendientes de David. Pero aparte esas son interpretaciones que ellos le dan, que tiene que ser hijo de David. ¿Ok? De por sí, el concepto de Mesías es interesante porque ni el Nuevo Testamento respecto a los cristianos es claro. O sea, los cristianos perdieron el concepto de Mesías, lo perdieron, de Mashiach lo perdieron, y el Mashiach, que ellos, los judíos, el concepto, ellos lo convirtieron en Cristo, y los cristianos lo perdieron, ese concepto no lo entienden, no lo entienden para nada. Y los judíos tienen que agarrar de aquí y de allá. O sea, no hay un solo verso así clarísimo, ¿no? Porque para ellos era un título. Eso ya lo hablé en la clase pasada, si no me equivoco. O sea, hay varias menciones de este término Mesías, pero se refiere a rey. Pero luego está lo que ellos llaman el Mesías. Pero no fue hasta el credo de Maimónides, ya en el siglo XII, ¿no? XIII, que, que se menciona como su credo, porque empezaron, o sea, por la influencia musulmana sobre Maimónides, empezó a hacer muchas cosas como lo hacían los escolares de los musulmanes en esa época, y lamentablemente hasta copiaron. Maimónides copió cosas de la teología negativa de los musulmanes. O sea, filosóficamente hablando, la teología negativa era la teología Mutazili, y luego que hasta la fecha siguen los Ashari y los Maturidi, esa teología negativa que fue influencia por la cultura helénica y por Aristóteles y los filósofos, de negar la atomización del concepto del originador de todo, ¿no? O sea, ellos tenían, no decían que Dios no podía tener atributos, que había un primer acción, algo original, pero no se le puede atribuir, y así se la llevaron los Mutazil. Entonces ellos, Maimónides en sus primeros, son 13 puntos que tienen en su credo, que siguen todos los judíos. Los primeros 6 son cosas como si lo hubiera escrito alguien del Kalam musulmán, de la retórica teológica Mutazili, luego Ashari. No sé si me explique, de los Mutakalemín. Ese es un tema que pues, los musulmanes también deben de conocer, aunque no lo conocen muchos, pero deberían de estudiarlo, pues, ¿no? Y bueno, en este credo maimónico ahí hace mucho énfasis en que creen en el Mesías. Y de ahí se desarrolló mucho esta cuestión mesiánica. Pero post eh, Jesús, por muchos siglos. O sea, los judíos seguían en un desarrollo teológico, porque esto es bien importante que entendamos. Para los judíos no terminó este, la revelación, ¿ok? Esto es un punto importante. A ver, quizá la metodología de esta clase les cuesta entender, pero hay que ver los videos anteriores. Pero es importante entender que para los judíos el mensaje divino no ha terminado. O sea, ellos creen en una serie de mensajeros, 40 y tantos de acuerdo a los judíos, y bueno, y dicen que hay miles, ¿no? Pero reconocen de nombre a más de 40, ¿ok? Y siguen esperando, ¿no? Eh, Todavía hay judíos que creen que, por ejemplo, Elías va a regresar, ¿no? Ahí hay un vínculo ahí entre algunos mufasirin de Elías y Hedder, ¿no? Pero ellos creen que Elías es alguien que
que retorna. Por eso vemos también las preguntas respecto a la familia de Imran, a Yahya, a Jesús, lo que se andaba preguntando respecto a los saduceos en el templo, es, bueno, este llamado que hacen en tiempos ya de Jesús, es un llamado, o sea, estoy parafraseando, pero para que entendamos, es un llamado eh, mesiánico, es él ya el Mesías, es un profeta, es el Elías, es lo que estaban ahí como que preguntándose, ¿no? Y viendo. Y hubo muchos judíos, muchísimos judíos que siguieron a Jesús, ¿no? Hay que aceptar. Y estos judíos eran lo que se pudiera llamar los ebonitas. Habría que seguir a los ebonitas. Entonces es importante entender eso, que ese alegado de la familia de David, este, Jesús fue una prueba en eso. Ahora, tienen razón en eso, de que el Mesías, o sea, cuando ellos hablan con los cristianos, de que obviamente teológicamente no hay nada que ver para los judíos, y los entendemos como musulmanes perfectamente. O sea, dicen, bueno, es que como que el concepto de Jesús que tú tienes, cristiano, respecto a nuestro Mesías, no es lo mismo. Perfectamente, estoy de acuerdo. ¿Ok? Y dicen los judíos, y tú, cristiano, aunque dices que no ha terminado la misión del Mesías, es que el Mesías, lo que tú entiendes por Mesías, aunque regresara, pues no coincide con lo que nosotros decimos. Ok. Y también dirían los judíos, y aparte, pues este Mesías no vino a morir por los pecados. Perfecto. Y tampoco es Dios. Perfecto. Y tampoco fue hijo de Dios. Perfecto. Estamos de acuerdo. Esa es una cuestión cristiana que tenemos que hablar ahorita. Pero ahorita estamos hablando de los judíos y del Mesías. Porque el Corán nombra, inclusive le dice a Jesús, ni siquiera le dice a Jesús, hijo de María, el Mesías, Jesús, hijo de María, y luego lo nombra como el Mesías, y punto. Entonces, al-Masih, este, para nosotros es el Mesías, pero los judíos también reclaman, dicen, es que Jesús, el Mesías, tendrá que traer la ley, ¿no? Y esto ya es un adelanto por el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. O sea, el vínculo entre Jesús y Mohammed también es importante, porque Mohammed prepara el camino. Y Qadarallahu Mayasha, pues justamente los judíos dicen que al templo del monte, o sea, Masjid al-Aqsa hoy, ahí tienen que llegar los todas las 70 naciones, o sea, la nación hebrea, que ellos dicen que es la bendecida por Dios, y los otros 69 que son los gentiles, ¿no? Que ummihin, los ummi, como los judíos dicen de los gentiles, y nosotros decimos que Mohammed sallallahu alaihi wasallam es el profeta al-ummi, ¿no? Eh, y hay diferentes interpretaciones respecto a esa palabra, al-ummi, que algunos dicen que es el iletrado, y sí, efectivamente, pero también pudiese ser que se está refiriendo al profeta de los gentiles. Y ese profeta de todos, o sea, ya fue el último profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pues falta que venga el Mesías, ¿ok? Entonces, el profeta de los gentiles es el que va a llevar a la gente a Jerusalén y a adorar al templo y a reconocer al Dios de Israel, que es lo que creen los judíos que va a pasar con el Mesías. Pues ya pasó, ya está pasando. Si le dieran visado, como digo, a todos los musulmanes y pudiéramos ir con seguridad a Jerusalén, pues yo estaría ahí de visita. Pero pues es un relajo ir a Jerusalén hoy como musulmán, y mucho más como musulmán activo. Es muy complicado, ¿no? La fitna que hay al respecto para los musulmanes. Pero los judíos tienen esa fitna. Ahora, y nosotros, o sea, definitivamente los musulmanes tenemos esa bendición genealógica
o sea, entre los árabes, que sabemos, como les expliqué el video pasado, que si alguien del cual sabemos a ciencia cierta que es descendiente, que es semita, que desciende de los árabes Adnani y no de los Qahtani, o sea, de los Adnani, descendientes de Ismael y de Abraham, y los semitas circuncisos que tenían un conocimiento previo a la venida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la Kaaba la había construido Abraham, había Junafá entre ellos y tenían un entendimiento común respecto al mensaje abrámico. Pues nosotros tenemos ese linaje que continúa sanguíneamente, ¿no? Con esa bendición, que esa bendición de tener una gran nación justo entre el Nilo y el Éufrates, pues ya se dio, porque toda esa gente ya es circuncisa y es gente que cree en el Dios de Ibrahim, en el Dios de Abraham, y es el Durria, es la descendencia prometida a Abraham, ¿no? No más que los judíos dicen, no, pues tienen que ser solamente descendientes de Jacobo. No, nunca así no se entendió, pero ellos, te digo, Jesús es la prueba de toda la historicidad, de todo esa cuestión que iban ellos ligando a su sangre, ¿no? Diciendo, no, pues es que nosotros somos la única nación. Pero esto ya lo venían diciendo desde Jacobo, ¿no? O sea, Esaú, el hermano de Jacobo, empezaron a negar, empezaron a satanizar inclusive a ese linaje, ¿no? Déjate del linaje o sea, ahí ya el mismo linaje de Isaac lo empezaron a satanizar y con el transcurso del tiempo más y empezaron a decir, ese sí, ese no, ese sí, ese no. Entonces Jesús fue una prueba sanguínea, ¿por qué? Porque no tuvo progenitor. Entonces es una prueba, subhanallah. Pero Jesús es el Mesías sin duda, pero no como lo creen los cristianos. Ahora, los cristianos también, así como los judíos están esperando todavía revelación de Allah, que todavía están esperando profetas, es importante entender una cosa. Para los judíos el templo es algo central. Y, subhanallah, algo muy interesante es de que justo antes de la venida de Jesús los romanos conquistaron, ya hablamos de la historia en el primer video, pero después de la conquista de los romanos, los judíos, después de la venida de Jesús, los judíos eh, se rebelaron, ¿no? Ahí tenemos la historia, pues, de los celotes y lo que pasó. Los celotes eran como un tipo de talibán, al-Qaeda, así tipo así para los judíos. Pero en esta revuelta, por qadar de Allah, o sea, se destruyó el templo. Para los judíos el templo es central. Entonces, porque tiene todo, ya les dije, tiene que ir al templo el Mesías y ahí se van a juntar todas las naciones para adorar a Allah, ¿no? El Dios de Israel, ¿no? O sea, los judíos lo ven así y así va a pasar, ya está pasando. Y Jesús, inclusive, este, va a rezar con los musulmanes y va a haber paz. Y ahí todos van a ser musulmanes y creemos que va a haber judíos que finalmente van a reconocer al Mesías como a Jesús y que los cristianos van a reconocer que Jesús no es Dios y así. Pero ahorita les digo algunos detalles de los últimos días de acuerdo a los musulmanes. Pero antes que eso vamos a ver. Los cristianos también afirman que la continuación, la revelación no terminó. Esto es importante que entendamos. ¿Ok? Porque Jesús dice, y vendrá el Espíritu Santo a aclarar las cosas, ¿no? Y dejó ahí pendiente como que vendrá, como que todavía, y les advertía, cuidado con profetas falsos y así, ¿no? Igual, Mohammed, igual profetas anteriores decían, cuidado con cosas falsas. Mohammed sallallahu alaihi wasallam advertía sobre el Mesías falso y sobre varios Dajjal que se atribuirán como profetas y demás. Que habrá muchos Dajjal, muchos profetas falsos. Pero el profeta
el Mesías falso, el anticristo, ¿no? Para los musulmanes, también creemos que va a venir y va a ser una gran prueba para los musulmanes también. Y una situación muy compleja y complicada. Pero es importante una cosa, mira, los cristianos tienen, eh, si analizamos el Nuevo Testamento, porque eso es lo que queda un poco para nosotros tratar de entender lo que hay. Entonces, son como cuatro tipos de libros en el Nuevo Testamento, que es lo que los cristianos llaman la palabra de Dios para ellos. ¿Va? Los judíos dicen que la palabra de Dios es solamente el Antiguo Testamento, que es una compilación, y hay diferencias entre ellos, ¿no? Y había, desde los tiempos de Jesús, había diferencias entre ellos respecto a qué libros y a qué enseñanzas, ¿no? Y había por eso la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Aparte de la cuestión que ya les hablé de Aarón y de la legitimidad sanguínea del templo y demás, y por eso la importancia de la familia de Aliembran, de Joaquín. Eso ya lo hablé, ya lo aclaré. Pero ahora, hay cuatro tipos de escrituras en el Nuevo Testamento. Están los evangelios, ¿no? Ahora, es interesante que no eran solamente cuatro evangelios, ¿ok? Hay evangelios que inclusive datan anteriores a Juan, por ejemplo. En los hallazgos de Nag Hammadi, en Egipto, encontraron varios escritos que también son en el formato de evangelios, y de epístolas y de te- testamentos o de testimonios respecto a la vida de Jesús. Y que interesantemente afirman, y datan antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que afirman cosas que están en el Corán. Entonces algunos ahí, los típicos, afirman que Muhammad de ahí sacó sus ideas. No, nada que ver. Porque dicen, o sea, es nada que ver, ¿ok? Eso es para otro video. Nada que ver. O sea, al contrario, o sea, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán afirma la verdad, y eso está en esos apócrifos. Ahí hay cosas también, pues obviamente sí tienen algo que ver con Jesús, y está afirmado por los antropólogos y los historiadores, que son textos genuinos que datan de antes, o sea, de antes de inclusive el Evangelio de Juan, que el Juan es el más tardío y el más complejo y complicado, porque hay cosas como que no coinciden con los otros tres evangelios. Pero es un hecho que inclusive eh, grandes padres de la iglesia, los famosos santos padres de la iglesia, los que formaron los primeros concilios y los que empezaron a formar la teología, que no, esto es bien importante que entendamos, la cristiología, la idea cristiana de su credo, fue formulándose hasta el siglo IV después de Jesús, ¿no? Casi 400 años después de Jesús, se formuló el credo universal, en el cual creen tanto los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, como los protestantes, como los católicos. O sea, tienen este credo bizantino. Y luego también, a pesar de que en el 380 y tantos se formuló finalmente el último credo que recitan en todas las iglesias mencionadas, sino también se fueron añadiendo detalles, concilios, o sea, y eso es lo interesante de lo que pasó entre el tiempo de Jesús, el Mesías, y el tiempo de Mohammed sallallahu alaihi wasallam, porque tanto los judíos iban formulando muchas cuestiones, el rabinato se iba formando, iban formando la cuestión talmúdica, como también los cristianos se iban formando sus concilios, y el Corán desciende para afirmar o argumentar, o argumentar en contra de,
de la teología, de la que la van formando, ¿no? O sea, ellos iban formando la Trinidad, por ejemplo, y el Corán desciende y dice, no, la Trinidad no es. O sea, es una cuestión humana que ellos mismos formularon, ¿no? Ahora, cuatro tipos de libros hay en el Nuevo Testamento. Los evangelios, como digo, los padres de la iglesia reconocían inclusive a otros evangelios mencionados en los escritos de algunos, por ejemplo, del San Ignacio, este, menciona la epístola de Tomás, algunos, por ejemplo, eh, Marciano, Marciano, ¿no? Que le decían, o sea, no Marciano de Marte, pero sí hay un famoso santo de los que luego o sea, iban formándose diferentes iglesias y luego iban descalificándose unos a otros, un poco como la dawa salafi de la modernidad, ¿no? O sea, de repente uno es un sheikh y mashallah y todos van a sus congresos y luego por ahí otro sheikh dice, no, esos no son y se van y los abandonan, ¿no? Y así estaba un poco el conciliato de del bizantino, ¿no? Eso hay que entenderlo bien. Eh, Luego, aparte de los evangelios, tenemos los libros de hechos. O sea, no era solamente un libro de hechos, o sea, los actos, o sea, esa narrativa de lo que hicieron los apóstoles o los compañeros de Jesús en teoría, pero porque Pablo ni siquiera era compañero de Jesús, pero lo que hicieron después, ¿no? Pues hay también en Nahamadi encontraron también otra versión y se narra que había otra versión de esos hechos. Entonces tienes lo que es los evangelios, que se supone que es lo que hizo y dijo Jesús, así como un poco el hadith para los musulmanes respecto a Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, con el mismo formato, nomás que los musulmanes hemos tenido mucha precaución a través de la historia de asegurarnos que cada frase, cada cosa de Mohammed sallallahu alaihi wasallam tenga su cadena de transmisión y que sea efectivamente auténtica, porque Mohammed dejó muy claro, hay que leer el primer libro del Sahih Muslim, al-Muqaddima, el libro introductorio del Sahih Muslim, que habla de lo importante de no decir algo en contra de Mohammed, o sea, no en contra, sino decir, aunque haya sido algo bonito, pero asegurarse que lo haya dicho Mohammed, porque es quien dice algo que y se lo atribuye a Mohammed sallallahu alaihi wasallam y no es cierto, tendrá su lugar en el infierno. Y en el Corán, o sea, la amenaza del infierno sobre alguna acción es muy particular. Ese es un tema teológico. Eh, entonces, aparte de los evangelios, tenemos este libro de Hechos, pero había otros. Y históricamente hablando, hay confirmación de otros, tanto atestado en libros de historia como también en el Nag Hammadi encontraron hallazgos de que afirmaba que había otros libros de hechos. Entonces, aparte del libro de hechos, luego también tienes las cartas de los apóstoles, en su gran mayoría de Pablo, quien no era un discípulo de Jesús. Y luego de las cartas, también tienes un libro, y aquí es donde quiero hacer énfasis, que se llama Revelación, así, o Apocalipsis, algunos lo dicen, que se supone que un ángel, esto es importante, hermanos y amigos, un ángel llega en una isla ahí en el Mediterráneo, ¿no? Llega y le dice, eh, el ángel le empieza a revelar y le comunica a un Juan, ¿no? No sabemos, es anónimo realmente, o sea, no sabemos a ciencia cierta. Este, Algunos la atribuyen al mismo Juan del Evangelio de Juan. Esas conclusiones son argumentos solamente porque no hay mucha evidencia. Pero el punto importante aquí es que un ángel llega y le informa. Entonces los cristianos aceptan que después de Jesús, porque todo esto pasó después de Jesús, todavía estaban aceptando
O sea, lo que sí se puede retomar de todo eso y de ese libro es de que, pues que los cristianos aceptan que después de Jesús, un ángel pudiera venir y explicarle a la gente. ¿Ok? Eso es bien importante que entendamos, porque si los cristianos están afirmando que puede venir un ángel a revelar el libro de revelación, entonces, ¿por qué no aceptar que el ángel, el rojo, el Kudus, el Espíritu Santo, pudo haber llegado a hablarle a Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O sea, ¿cuál sería la diferencia en ese sentido? ¿Ok? Ojalá y ese punto quede ahí claro. Porque nosotros afirmamos que, o sea, nosotros afirmamos, como ya esto debe de quedar claro, la importancia de Jesús y la segunda venida de Jesús y que en Jesús va a jugar un rol muy importante. Uno de los roles muy importantes que va a jugar Jesús para los musulmanes es de que los musulmanes viviremos unos momentos muy difíciles, mucha fitna, ¿no? Porque no va a haber una fitna más severa que la fitna del Mesías falso, así como lo dijo nuestro profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Van a ser momentos muy difíciles. Esto que estamos viviendo los musulmanes hoy es como nomás una pequeña eh, saboreada de lo que pudiese ser y para que nos preparemos y ojalá vengan unos tiempos poco mejores para luego ya prepararnos todavía mejor y estar en mejores condiciones. Pero pues definitivamente estamos en el último estrecho, en el último estrecho. O sea, sí creemos los musulmanes, no damos fecha, pero sí estamos en el último estrecho. Ahora, ¿qué tan largo será este estrecho? Pues Allahu Alam, ¿no? Los judíos también, ellos dicen que definitivamente estamos en el último estrecho, que para ellos el año 6000, porque están en el año 5700 y tantos, ¿no? Llegando ya al 5800, los judíos, calendario judío, los judíos dicen que para el 6000 ya fue el fin del mundo, entonces el Mesías tiene que venir antes que eso. Entonces los judíos, muchas cosas señalan para los judíos que ya, porque ya hay muchos, ya la mayoría de los judíos hoy ya están en Israel. Y para ellos la alia israelí es un símbolo porque para cuando venga el Mesías tienen que estar en Jerusalén. Pero ese es un tema que hay que dialogar y entender. Eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugará, o sea, nos advirtió del Mesías falso. Y este Mesías falso también cumplirá con algunas expectativas que hoy mismo tienen los judíos respecto al Mesías. Por eso es el Mesías falso y pudiera engañar, porque los judíos buscan un poderío global y bien pudiese ser, y hay ciertas evidencias que aluden a esto, que va a tener un reino global, el Mesías falso, que va a andar viajando por el mundo, ¿no? Este, pero lo interesante, algo aquí que para los musulmanes también, porque muy pocos conocen esto, es de que Jesús va a matar al Mesías falso cuando regrese. Y lo va a matar, como dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en Bawab Lud, en las puertas de Lud. Y esto es un hadith auténtico. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque si buscas en los mapas hoy, eh, o sea, Lud era un pueblo que tenía habitantes hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y ya fue un pueblo palestino que se abandonó. Eh, y ese pueblo, donde, o sea, lo buscas en el mapa y es justamente esa área de Lud, es donde escribieron, donde construyeron el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Tel Aviv, en las afueritas de Tel Aviv. Entonces ahí va a llegar, ahí es donde va a matar Jesús a- y coincide también porque llegarán al Mar Muerto y van a tomar, o sea, y los cuerpos ahí van a estar del Yajuj o el Majuj, y o sea, hay que estudiar esos aspectos, no voy a meter
No me voy a meter ahí ahorita, porque tendría que hablar mucho de las señales del día del juicio y demás, pero es importante señalar el vínculo quizá con la modernidad de Babulut, porque dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una forma muy única, ¿no? Porque hay un hadith, o sea, y atribuido y atestado hacia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ahí es donde Jesús va a matar a... Y nomás se va a disolver, o sea, no va a sacar la espada ni nada, sino porque Allah así lo designa, se va a disolver el Mesías falso al ver a Jesús, como cuando el agua se junta con la sal. Cuando la sal se junta con el agua, se va a disolver el Mesías falso. Después de ser una potencia mundial, va a andar viajando, va a ir a Medina y va a ser expuesto en Medina por un creyente en específico que va a tratar porque va a ver, va a estar dándole vida a la gente. Y probablemente esto se divulgue en el mundo porque la gente va a estar asombrada y va a tener control el Mesías falso. Va a ser una fitna pues, para los musulmanes también. Ahora, es importante que entendamos estas cosas porque, ok, vamos a hacer una o sea, al entender que, o sea, y también pudiéramos ver, porque en las puertas de luz, y es un aeropuerto, ¿no? La que está ahí, o sea, hay cosas. Pero hay que entender una cosa muy claro, que Jesús y Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, como Moisés, como todos los mensajeros de Dios, invitaban a adorar a un solo Dios, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y a seguir lo que Dios manda, o sea, seguir la ley. Entonces, eh, una cosa que los cristianos deben de entender es de que el concepto fundamental es adorar a Dios sobre todas las cosas, tener el concepto de Dios claro, quién es el Dios. O sea, no puede haber cambiado la esencia, o sea, Dios es Dios antes y hoy, o sea, no hay metamorfis en la esencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios único. Ahora, el nombre de Dios y todo eso ya lo hablé en los primeros videos. Pero es importante también entender que este Dios único se comunicó con el hombre y la comunicación fue seguir la guía de Dios, seguir los mandatos divinos. Y Jesús no pudo haber abrogado estas leyes. O sea, afirma en el Evangelio, hay afirmaciones que no los venía a abrogar, pero la ley de Dios es fundamental. Entonces, estas dos cosas, uno es el concepto de Dios y otra es la ley. En eso nosotros coincidimos perfectamente con los judíos. Sin embargo, los judíos niegan que Jesús, ahí sí, ahí estamos en acuerdo con los cristianos. Ahora, Alá dice en el Corán, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك الله أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. Oh gente del libro, cristianos y judíos, pero esto es específicamente para los cristianos. Lleguemos a un acuerdo. Adoremos al Dios único. Vamos a adorar al único Dios. ¿Ok? Vamos, o sea, el que llaman ustedes mal llamado pero era un concepto que tenían los judíos, pero lo veían metafórico y los cristianos lo retomaron, esta cuestión de de padre, pero era un sentido metafórico, ese Padre en los cielos y ese Dios, no ese Dios único, creador, adoremos a ese Dios. O sea, Él es el que escucha las plegarias, Él es quien las contesta, ¿no? Ese es o sea, Jesús se posternó y rezó en este mundo, ¿sabe? El Padre Nuestro lo recitaba. ¿A quién le estaba rezando Jesús? O sea, ¿por qué no rezarle al único Dios? O sea, no pierde nada. O sea, el Padre, ¿no? O sea, nosotros no afirmamos nunca que Jesús haya sido
este, parte de la creación, o sea, parte del creador, ¿no? Si no es creación. Cuando María dijo, ¿cómo yo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? El ángel Gabriel, o Rojo el Judús, Espíritu Santo, le dijo, Dios solo dice sé y es. O sea, por eso es un milagro Jesús. Y es lo que llamamos al Kálima también. O sea, nosotros nos referimos a Jesús como el verbo, porque es una manifestación del verbo. O sea, no nos referimos como en el libro del Evangelio de Juan, que el logos, ese es un concepto helénico griego introducido sin duda, ese concepto del logos. Pero nosotros afirmamos, como dice en el Antiguo Testamento, que primero fue Allah y luego fue su voluntad. O sea, pregúntale a un judío lo que entiende por eso, ¿no? O sea, no es como lo explica los filósofos y los padres de la iglesia posteriormente fueron armando esa idea de que es el logos, o sea, que ellos, porque o sea, cuando metieron ese concepto griego, que era Jesús, no, el verbo, al kalima, es ese verbo de sé y es. O sea, estuvo Allah y luego Allah quiso crear y deseó y nomás dijo sé y es, y así entró todo en existencia. Entonces, Jesús es independiente de eso, de esa voluntad de crear, pero es una manifestación de eso. Por eso en el Corán también se refiere como el Kalima, porque ¿cómo voy a tener yo un hijo? Dice María, pues Dios solo dice sé y es. Para nosotros es una manifestación clara, es un signo, como todo. La existencia de cada uno de nosotros es un milagro. Pero lleguemos a un común acuerdo, adoremos al Dios único, pidámosle al Dios único, al Creador, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. O sea, si, ¿qué les cuesta pedirle al Dios único? O sea, la mayoría de los cristianos dicen, ¿no? Que sí hay un Dios único, pero es que Jesús, sí, 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 pero cuando pidas, necesites algo, ¿acaso el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, a quien lo que ustedes hoy llaman papá, pero ese Dios Padre, él como está en su credo, ¿por qué no le piden como Jesús pedía directamente? Y decía que tu voluntad sea aquí en esta vida y en el más allá. O sea, eso si lo traduces al árabe es Islam, ¿no? Es adorar a Dios y seguir Islam, seguir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues para eso está la ley, para eso está la ley. Y inshallah, los próximos videos voy a hablar de la ley, el rol, esta es una serie de introducción al Islam, voy a hablar de la ley, de la importancia de la ley y este, del tawhid, del concepto de Dios. Eh, y luego hablaré de otros puntos importantes de las creencias de los musulmanes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk.